para hacer la introducción a lo que es la tectónica de placas. Bien, vamos a... ¿Dónde estás? Pantalla completa. Esto vamos a minimizar. Bien, quiero que lean lo siguiente. Esto es del primero... Pablo accedió, no sé quién es Pablo. Bien, vamos a ver un video que muestra la actividad sísmica durante el 2014 de los meses de enero hasta el primer día de enero hasta el 30 de abril. Enero, febrero, marzo, abril son 4 meses de actividad sísmica que hay en el planeta Tierra y que registró el Centro para la Alerta sobre Tsunami del Pacífico. Quiero que vean y recuerden lo último que vimos cuando estuvimos hablando, empezando a hablar de tectónica de placas, sobre el margen continental activo y pasivo. Entonces, presten un poquito más de atención a lo que es el margen continental occidental, o sea, hacia el oeste de América del Sur, y compárenlo con el margen continental donde vivimos nosotros, hacia el este de América del Sur. ¿Sí? Largo. ¿Todos ven el video? ¿Todos ven la pantalla? Inicia el video. Está el título, sí. Perfecto. Arrancamos entonces con el video. Fíjense que abajo está la escala, una escala en colores. Esa escala en colores muestra la profundidad que tiene el sismo, si es superficial o si es más profundo. O sea, los colores rojos serían superficiales y los colores violetas serían profundos. El tamaño del círculo que se desarrolla, tiene que ver con la intensidad del sismo. Entonces, este video nos está mostrando dos datos, o tres en realidad. La ubicación del sismo, si es superficial o profundo, y la intensidad del sismo. ¿Sí? Bien, fíjense que vamos por el 11 de febrero en este momento. Y la cuestión es ver dónde se sitúan estos sismos. Y ustedes después dirán qué relación hay entre esta actividad sísmica y su ubicación. Fíjense, presten una pequeña atención ahí en la zona de Alaska. Bien, entramos en el último mes. Hay un par de sismos grandes en el norte de Chile, con réplicas, unas cuantas. En México. Y bueno, ya estamos llegando al final donde nos van a quedar ploteados todos los sismos que ocurrieron durante 4 meses. ¿Queda claro cuál es su margen activo y cuál es su margen pasivo para Sudamérica? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué de alguna manera nos está... Perdón, voy a volver atrás a la imagen de atrás. La voy a... ¿no? La voy a frizar ahí. Bien. ¿Qué nos está mostrando la actividad sísmica? ¿Qué nos está dibujando? Y la placa central del Atlántico. Entre las placas. Sí. Muy bien. Están dibujando los límites entre las placas tectónicas. ¿Sí? Sí. Fíjense que en la zona de, digamos, de Alaska, que forma el estrecho de Bering ahí, la actividad sísmica cómo está concentrada, y eso es un lugar donde en realidad están chocando dos placas oceánicas, ¿sí? Dos placas tectónicas que tienen corteza oceánica, y se está formando un arco de isla volcánico. Un arco de isla volcánico, que es... ¿Ven el cursor?
Sí. ¿Eso qué sería? Esto es, digamos, el arco isla volcánico que se está formando ahí en el estrecho de Bering. Bien, fíjense de nuevo acá la placa de Scotia, esa que habíamos visto en particular, también son un lugar donde se está formando un arco isla volcánico, que hay una gran actividad sísmica ahí concentrada. Y ni hablar en todo lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico, que es esto que yo estoy bordeando. Fíjense la zona acá de Japón, bueno, la zona de Filipinas, la península de Malaya es una zona muy activa, pero este que estoy marcando acá de alguna manera es el cinturón de fuego del Pacífico, que en realidad de fuego no tiene mucho porque estamos viendo nada más que la actividad sísmica, cómo se comporta la actividad sísmica. Fíjense por otro lado la gran actividad sísmica que hay al norte de la península de California, ¿sí? Donde está transcurriendo ahí, ¿qué cosa? La falla de San Andrés, que es una falla, lo que se llama falla de rumbo o una límite de placa, se me fue el nombre, ¿cómo puede ser? No, bueno. Transformante, ¿sí? Un límite de falla transformante donde las placas ni chocan ni se alejan, sino que se mueven una con respecto a otra con la fuerza, con un esfuerzo de tipo cizalla, ¿sí? Como el de las hojas de una, ¿se acuerdan que les dije? Tijera. Tijera, sí. O sea, las hojas de la tijera no se acercan ni se alejan, sino que se mueven uno con respecto a otra, ¿no? Una con respecto a otra. Bien. Salgo de acá y me voy a la presentación de deriva continental, de tectónica de placas. Bien. Recuerdan que yo les dije que lo que no pudo hacer Alfred Wegener es explicar cómo era el mecanismo de movimiento de las placas tectónicas. Y que eso se empieza a encontrar nueva evidencia a partir del estudio de los fondos marinos. Entonces, para cuando Alfred Wegener había postulado su teoría de la deriva continental, había mucha información que no estaba disponible. A partir del estudio del fondo marino se empezó a obtener un tipo de información que es muy relevante para establecer el movimiento de las placas tectónicas, la existencia de las placas tectónicas, y esta prueba principalmente vino de la expansión de los fondos marinos. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con esto. Bien, hay un punteado. Una de las informaciones que no se tenía en aquel momento era el relieve del fondo submarino. O sea, el fondo del mar no es algo homogéneo, sino que tiene montañas, tiene cañones, tiene fosas, ¿sí? Entonces, ese relieve que existe en el fondo marino habría que explicarlo de alguna forma. Estas cadenas montañosas, una de las principales, recorre todo lo que es el centro del Océano Atlántico, y esas cadenas montañosas de alguna manera estaban a un lado y otro de un gran cañón o una depresión lineal que sería la dorsal centroatlántica, el lugar por donde las placas tectónicas se están separando, por ejemplo, entre la placa africana y América del Sur. Cuando se empezó a estudiar el fondo marino, una de las cosas que se hizo también es tomar muestras de este fondo marino y analizar esas muestras de rocas. En algunos casos había perforaciones, y se empezó a tomar una muestra de este fondo marino, y a la vez que se tomaban muestras, se hacían dataciones radiométricas, o sea, dataciones absolutas. Se comenzó a obtener una edad del fondo marino, o sea, cuándo se había formado. Y resulta ser que encontraron que a un lado y otro de esta depresión importante, por ejemplo, que había en el Atlántico, que luego le van a llamar dorsal centroatlántica, al medir la edad hacia las costas de América del Sur y hacia las costas de África, o al revés, en América del Norte, digamos, hacia América del Norte y hacia África u Europa, veían de que las edades a cierta distancia de la dorsal se iban replicando, eran las mismas edades. Por eso lo que ustedes están viendo acá, la que está en rojo,
son edades que van entre 0 a 2 millones de años. O sea, cuando uno se iba acercando al borde continental, por ejemplo, de América del Norte, iba encontrando que las edades se hacían cada vez más antiguas. Pero cuando uno se movía hacia la dorsal centroatlántica, las edades se iban haciendo más modernas. Claro que esto nos estaba indicando de que el suelo marino más cercano a la dorsal centroatlántica, al límite de placas divergentes, hoy lo sabemos que es así, se van haciendo más jóvenes, pues son las últimas que se están formando. Y a medida que el fondo oceánico se va formando un nuevo fondo oceánico, empuja, ¿sí?, y produce movimiento a un lado y otro de la dorsal, haciendo de que se separen y se vaya generando un nuevo espacio para que nueva material fundido ocupe lugar y genere corteza oceánica. Pero no solo se obtuvieron los datos de edad radiométrica para las rocas que están formando el fondo marino, sino que también se obtuvo la polaridad de las rocas. Y se pudo ver entonces que no tan solo coincidían en forma absoluta las edades a un lado y otro de la dorsal centroatlántica, de esa depresión, ¿sí?, sino que además la polaridad de las rocas era la misma. O sea, para la misma edad correspondía un mismo sentido de polaridad paleomagnética de los polos. Entonces, toda esta evidencia, la edad, la polaridad magnética de las dorsales de los sedimentos que forman el fondo marino, fue una prueba fundamental para establecer de que el planeta Tierra se estaba moviendo y se estaba expandiendo los fondos oceánicos. Entonces, fíjense que a partir de estos registros paleomagnéticos, que estaban datados a partir de rocas que estaban, digamos, que salían fundidas y cristalizaban en la superficie como corteza oceánica, estas rocas, además de datarse, tenían un valor de polaridad magnética. Y a partir de la conjunción de estos dos datos se elaboró la escala magnetoestratigráfica, que nos permite a nosotros tener una idea de cómo fue variando en el tiempo la polaridad del campo magnético. Y obteníamos así entonces un patrón de lo que eran, de cómo fue variando el campo magnético terrestre y cómo eso quedaba reflejado en las rocas, el fondo oceánico, con dataciones absolutas. Entonces, cuando yo voy al continente, a depósitos continentales, digamos, a rocas sedimentarias que se depositan en los continentes, como el caso de las barrancas nuestras de la costa, yo puedo hacer un estudio paleomagnético de esa secuencia estratigráfica, de esos depósitos que se fueron depositando sobre el continente, y compararlos con la escala magnetoestratigráfica patrón, que cuál es, a partir de dónde se construyó esa escala magnetoestratigráfica patrón. A partir del estudio de los fondos oceánicos. O sea, no tan solo la magnetoestratigrafía, o digamos el paleomagnetismo, es una prueba que permitió comprobar de que los fondos oceánicos se expandían, sino que también es una herramienta fundamental para toda una rama de la geología que es la magnetoestratigrafía, o sea, acomodar los cuerpos de rocas en base a sus registros paleomagnéticos. ¿Sí? Ustedes ven, esta imagen que está viendo acá muestra la distribución de las principales cadenas montañosas, orógenos, en el planeta Tierra. Ya habíamos visto un gráfico similar a este, con otro diseño de colores, pero básicamente lo que muestra es que la distribución de estas cadenas montañosas tiene que ver de alguna manera con eventos tectónicos que están, o digamos, con una configuración de tectónica de placas que está ocurriendo hoy en día, pero también hay registros de eventos tectónicos del pasado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo,
esta línea de orógenos, que son por acá están los Urales, que de alguna manera dividen Europa, perdón, más acá. ¿Por qué la dibujaron tan ahí? Bueno, los Urales de alguna manera sería un límite físico entre lo que sería Europa y Asia. Porque en algún momento estos dos masas continentales chocaron y al chocar generan cadenas montañosas. Entonces, ese choque no fue reciente, sino que fue hace muchos millones de años atrás, y son cadenas montañosas, digamos, antiguas, pero la presencia de ellas de alguna manera demuestra que en algún momento la configuración tectónica del planeta Tierra fue otra. Esto de alguna manera es lo mismo que estábamos viendo en el video con solo 4 meses. Y aquí lo que se está mostrando dónde están concentradas las zonas de actividad volcánica y sísmica en el planeta Tierra. Básicamente lo que nos están delimitando, como vieron y dijeron ustedes al ver el video, son los límites de las placas tectónicas. Bien, esto digamos sería un gráfico que surge a partir de plotear de alguna manera con una línea todos estos registros de vulcanismo y de sismos. Entonces, cuando empezamos a plotear y unir con líneas esos segmentos, nos quedan delimitadas las placas tectónicas. Hay lugares donde hay placas tectónicas que son muy grandes y hay otros lugares donde si uno se va a lo que es la zona del Mediterráneo, ahí hay una tectónica de microplacas. Hay muchas placas pequeñas interactuándose unas con otras y eso está produciendo, digamos, una gran actividad sísmica y volcánica, que ustedes lo están viendo acá, con este concentrado de puntos rojos ahí. Pero tengan en cuenta que acá hay una tectónica donde hay muchas placas pequeñas interactuando unas con otras. Bien, este gráfico que ustedes están viendo acá, lo que está mostrando es las principales placas tectónicas. Fíjense que en la zona del Mediterráneo no está mostrando la verdadera complejidad que hay en ese lugar, que hay varias placas más pequeñas. Lo mismo pasaría cerca en la placa caribeña. Señor, cuánto me alegro de volver a veros. Hay placas más pequeñas que están formando, digamos, de alguna manera, esa gran placa caribeña. Bien. Fíjense, ahí está la placa de Scotia, ¿se acuerdan de la que hablábamos la clase pasada? Lo que no tiene este gráfico es los movimientos relativos entre estas placas tectónicas. Recuerden que una placa tectónica está formada entonces por litósfera y corteza, parte de esa corteza, o sea, la corteza forma parte de la litósfera. Pero se diferencia una placa litosférica o una placa tectónica continental versus una placa tectónica o litosférica oceánica, dependiendo si arriba esa litósfera se conforma en una corteza continental o oceánica. Ahí está. Bien, entonces, para que la interacción entre todas estas placas tectónicas se puede dividir sus límites en 3 tipos de límites, que esto ya lo habíamos visto en la clase pasada y lo asociamos a los tipos de esfuerzos que están asociados a cada límite tectónico. Están los bordes divergentes, donde tenemos fuerzas de extensión, o sea, en ese borde se mueven las placas de forma divergente hacia un lado y hacia el otro, o sea, se separan. Y estos límites son también llamados límites de tipo constructivos porque se genera nueva litósfera. Se genera básicamente litósfera que sería oceánica. En los límites convergentes chocan las placas tectónicas y de acuerdo a si las
placas litosféricas están conformadas por corteza oceánica, una, y corteza continental, la otra, tenemos distintos tipos de límites, en donde si chocan, podemos tener el caso de choque en dos litósferas o placas tectónicas continentales, dos placas tectónicas oceánicas y una placa oceánica y una continental. Dimos ejemplos de esto. Un ejemplo del choque de dos placas oceánicas, por ejemplo, es la que explica la generación de, por ejemplo, la isla de Japón, en donde dos placas tectónicas chocan, ambas tienen corteza oceánica. A medida que una subducta, o sea, se va por debajo de la otra, se va generando un arco de isla volcánico, que en el caso de la isla de Japón es un arco de isla volcánico muy desarrollado, que ha tenido un gran tiempo en su formación, mientras vimos que otros arcos de isla volcánicos, como el de las Islas Sandwich del Sur, son arcos de islas volcánicos más bien incipientes que no han desarrollado una gran, digamos, cadena de islas, pero son islas pequeñas que están en vía de formación. Y después vimos el caso más paradigmático, uno de los casos más importantes que genera la cordillera, la elevación más grande que hay en el planeta Tierra, que es el choque entre Asia y la placa asiática y la placa india, en donde en algún momento se encuentran dos litósferas con corteza continental. Entonces no hay una que subducta por debajo de la otra, sino que las dos chocan, se van amalgamando y van creciendo en espesor, tanto abajo como arriba, y va a generar la cadena montañosa de los Himalayas, con el Himalaya como la elevación más importante que tiene el planeta Tierra. Bien, y después tenemos el caso típico para explicar una colisión donde tenemos placa tectónica continental con placa tectónica oceánica, que es la placa de Nazca y la placa pacífica con la placa sudamericana, y eso va a generar nuestra cordillera de los Andes en el extremo occidental del continente sudamericano. Después vimos también de que estos límites de placa están asociados a distintos tipos de actividad tectónica, y la actividad tectónica la dividimos en dos partes, una sísmica y otra volcánica. Definimos entonces lo que es un margen pasivo y un margen activo. Recuerden que las placas tectónicas o las placas litosféricas se mueven con respecto a la astenósfera, que es una porción del manto que está a mayor temperatura y que tiene un comportamiento plástico. Y eso hace que, de alguna manera, las placas litosféricas floten sobre esta astenósfera y le permita un movimiento de reptación una con respecto a la otra. Entonces, importante, el borde constructivo es aquel donde se crea nueva corteza, nueva litósfera. Y el borde destructivo es donde se consume. Donde nosotros tenemos subducción, hay un borde destructivo, porque la litósfera que se está yendo por debajo se está fundiendo y reasimilando en la parte superior del manto. Bueno, acá está señalizado dónde están los bordes constructivos y los bordes destructivos. Recuerden que yo les dije que para que de alguna manera el volumen del planeta Tierra permanezca constante, si en un lugar se crea nueva litósfera, en otro lugar se está consumiendo esa litósfera que se está creando. Si no, de otra forma, el planeta Tierra debería crecer en volumen, y no es lo que pasa, sino que hay lo que se llama un equilibrio dinámico entre la litósfera que se crea y la que se consume. Uno de los eventos más importantes, sobre todo porque tienen mucha importancia para lo que es la paleontología, sobre todo de los ambientes marinos,
es cuando se generan un borde divergente. Esto puede ocurrir en distintas zonas del planeta Tierra y hay distintos estadios de avance de la creación de lo que es una dorsal o lo que es un borde divergente, si este borde divergente está activo en el tiempo, lo suficientemente prolongado en el tiempo, su actividad, va a terminar generando esa separación, un adelgazamiento de lo que es la litósfera, y va a producir un hundimiento, además de esa litósfera adelgazada, con lo cual esa depresión, si en algún momento llega a tocar con las depresiones, con los mares que ya están activos, lo que va a formar entonces es un pequeño mar que a medida que se va a ir abriendo se puede transformar en un océano. Y esto es importante porque generan nuevas cuencas de referencia, y además de generar nuevas cuencas sedimentarias de referencia, genera nuevos lugares donde la vida marina puede, digamos, desarrollarse. Esto que están ahí viendo ustedes es cómo se van generando, cómo el suelo oceánico se va expandiendo, generando nueva corteza, y esa nueva corteza va guardando registro del magnetismo o de las anomalías magnéticas. ¿Sí? Esta es una de las evidencias, pregunta de examen, esta es una de las nuevas evidencias, o sea, todas las pruebas que dan o que soportan la idea de expansión de los fondos marinos, son nuevas pruebas que se aportan a la deriva continental y que la van a transformar en la tectónica de placas, que es el paradigma a partir del cual se estudia las ciencias de la Tierra. ¿Podrías repetir eso, Matías? ¿La expansión de los fondos marinos? La expansión de los fondos marinos es una de las pruebas que utiliza la tectónica de placas para erigirse como paradigma de las ciencias de la Tierra. Acuérdense que la expansión de los fondos oceánicos se explica con el paleomagnetismo y con la datación de las rocas que van formando el fondo oceánico, y cómo éstas están distribuidas en espacio y tiempo, ¿sí? Hacia el borde divergente, las rocas son más modernas, porque son las que se están formando ahora a último momento, mientras que hacia los márgenes continentales de estas placas tectónicas, lo que a ambos lados, digamos, de la dorsal centroatlántica, lo que voy a tener son edades cada vez más grandes, y que esas edades además se corresponden con un mismo sentido del campo magnético terrestre. Por ejemplo, fíjense el caso de lo que es las primeras etapas de formación de un borde divergente y de la formación de un océano, el proceso se llama rift. Y viene de del famoso Rift Valley, que se encuentra en África, en donde ustedes pueden ver una incipiente formación de un borde divergente que está generando un adelgazamiento de la corteza continental. A medida que se va separando, digamos, a medida que las fuerzas de extensión van separando un borde y otro, se va adelgazando la litósfera en ese sector y se va deprimiendo, se va, digamos, hundiendo. A medida que esto pasa, cuando esta depresión, fíjense acá, digamos, en el sector, ¿cómo lo puedo decir? Este sería el cuerno de África, hacia el borde noroccidental del borde de África. Fíjense que acá hay una cadena montañosa que está a ambos lados de lo que sería el límite divergente que se está formando, y toda esta zona es una zona deprimida. Cuando esta zona cuando este proceso de rift o de separación o de divergencia avance más, fíjense que lo que va a ocurrir es que el mar va a invadir toda esta zona y se va a formar un mar interior que va, digamos,
a dividir parte de lo que es el Cuerno de África del continente africano. Con el tiempo, el proceso de Rift va a continuar y acá se va a formar un mar que va a ser cada vez más grande. Hacia el Océano Índico, se va a ir para el Océano Índico y se va a formar un mar, ¿no? Otro mar lineal en lo que es, digamos, el borde oriental de África. Se va a generar un nuevo mar. Fíjense que este proceso de Rift ya está más avanzado hacia el norte, que divide lo que es el norte de África con la península arábica. El Mar Rojo. El Mar Rojo. Entonces, fíjense que todo esto es un Rift ya más avanzado. Se puede ver porque, fíjense, son mares lineales. Bienvenidos a un nuevo... Ven que tienen un sentido alargado. A medida que se va separando más, se va a hacer más ancho, pero en principio son, digamos, mares lineales o mares alargados. Pero en algún momento esto va a proseguir el proceso de Rift, el proceso de apertura. Esta divergencia va a formar la apertura de un océano. Después que ese océano sea más o menos grande, va a depender de qué tan prolongado sea el aporte o la anomalía, digamos, térmica que haya en esta zona, qué prolongado y qué tan estacionario va a ser en el tiempo en este lugar. Fíjense que si, a ver, posiciones se vayan preparando. Y esto prosiguiera, y si este Rift, este borde divergente, fuera más importante en términos de la fuerza que genera, escuchen bien lo que digo, si fuera más a ver, voy a ir al Google mejor. Acá medio como que me quedo corto para poder explicar. Vamos a tomar un lingote de oro, ¿okay? Google. Y hacemos pepitas de oro, ¿vale? Hacemos esto así y ponemos una zanahoria en el medio, ¿vale? Consumir la verruga de Nether. Vamos a poner una zanahoria dorada. Bien, acá tenemos la dorsal centroatlántica, ¿la ven ahí? Sí. O sea, esto está empujando el continente africano hacia el este y al continente sudamericano hacia el oeste, ¿no? Lo está separando uno de otro. Pero hay una componente de la fuerza entonces que lleva al continente africano a moverse hacia el oeste. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tenemos un proceso de Rift, un proceso de apertura, de generación de un nuevo borde divergente que ya comenzó y está más avanzado en lo que es el Mar Rojo. Se mete y está dividiendo lo que es el Cuerno de África, pero ¿qué pasa si este Rift o este borde divergente tuviera más potencia en el tiempo que la dorsal centroatlántica? ¿Qué pasaría con el continente africano? Lo empujaría hacia América. Lo empujaría hacia América. Entonces, fíjense que eso podría hacer que el borde divergente se transforma en un borde de tipo ¿qué? Convergente. Convergente hacia... Convergente. Entonces eso iría, digamos, este borde convergente iría consumiendo la porción oceánica de alguna de estas dos placas, sea la sudamericana o la africana. En algún momento, alguno de los dos bordes continentales se va a ir acercando a esta dorsal, la consumiría y empezarían a chocar las masas continentales. Justamente ahí mismo, y así se va haciendo. Estamos hablando, ojo, lo voy a aclarar, estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? Mismo cómo hacer que dure millones de años. Esa misma posición. Muchos millones de años. Pues entonces, podría ser entonces de que, dependiendo de cómo sea el comportamiento de este borde divergente con respecto a este que se está creando aquí, si este prevaleciera en el tiempo y en potencia, podría llegar a cambiar la dinámica de esta parte de la dorsal centroatlántica y hacer de que relativamente un continente se empiece a acercar al otro. Como ya habían estado. Como ya habían estado. Fíjense que acá hay otra dorsal que viene por el Océano Índico, bueno, y baja hasta la periferia del Polo Sur. Pero acá hay otra dorsal.
Fíjense que acá hay una dorsal, pero acá hay una dorsal que es lo que se llama triple punto. Esta dorsal va recorriendo por todo este lugar, se va metiendo en Índico, pero hay una rama de este triple punto, de esta dorsal, que se divide y se está metiendo en el Cuerno de África. Veremos en el... No lo vamos a ver, pero bueno, vamos a ver cómo resultaría en el tiempo la interacción entre estas dorsales oceánicas, la del Índico y la del Océano Atlántico, para ver cómo van a determinar que se comporte esto en el tiempo. Va a estar interesante. Que nos manden un WhatsApp. En el tiempo. Claro, por supuesto. Un WhatsApp que viaje en el tiempo. Bien. De nuevo, esto es importante. En tanto, fíjense, entonces tenemos una anomalía térmica, ¿sí? Una pluma ascendente del manto, que va a generar, digamos, un abultamiento inicialmente, eso va a generar una elevación, pero luego, como esto va a estar todo fracturado, esta elevación, y a medida que se va moviendo, se va, digamos, haciendo más lateral toda esta elevación, va a quedar a un costado y empieza un proceso de adelgazamiento que lo ven en la segunda figura. Esto es importante porque en las primeras fases de un rift, la sedimentación que va a ser marina o continental. O sea, ¿va a haber lagos de agua dulce o va a haber un mar? Agua salada. Y no, pero el mar todavía no invadió la zona. Agua dulce. Muy bien. Agua dulce. De hecho, acá tenemos el lago. ¿Dónde me fue? ¿Cómo hice para hacer esto? ¿No? Esperen. Vuelvo. Acá está. No sé qué toqué. Bien, fíjense. En esta etapa, por ejemplo, todas estas lagos que son afluentes del Nilo, está el lago Victoria, todo esto, todos estos lagos son de agua dulce. Son lagos de agua. Son lagos de... Chicos, no sé quién está hablando ahí. A ver. 794. 794. Añadir a contacto. Ahí está, ¿me escuchan? Esperen que voy a silenciar a unos cuantos. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Se escucha. Bien. Ok. Bien, en una primera instancia la sedimentación va a ser continental. Chicos, cuando yo hablo de continental, los ríos, los lagos, los arroyos, las lagunas, son ambiente continental. Son cuerpos de agua que están en los continentes, ¿sí? Dentro de los continentes. Tengan en cuenta que cuando comienza el proceso de apertura y adelgazamiento se generan depresiones. Esas depresiones van a ser llenadas de alguna manera con el agua que está cayendo arriba del municipio. Estos cuerpos de agua van a ser cuerpos de agua dulce. Entonces nosotros vamos a esperar encontrar ahí animales de agua dulce. Cuando la apertura, el proceso de rift, o digamos cuando avanza el proceso de divergencia en este borde, estas, digamos, cuencas lineales de gran tamaño pueden conectarse con los mares o con los océanos, y cuando se conecta con los océanos, entonces el océano empieza a invadir estas depresiones. Entonces vamos a tener una transición después a aguas salobres, o sea, aguas de mezcla, hasta que directamente, si el proceso de rift avanza como lo hizo con el océano Atlántico, vamos a tener directamente un océano dividiendo las dos masas continentales que se estaban separando. Y eso es la apertura de un nuevo mar, que si esa apertura de un nuevo mar se hace más importante, entonces dejamos de hablar de un mar y hablamos de un océano. Eso lo van a ver mucho cuando vean historia de la vida en el planeta Tierra, porque la apertura y cierre de mares y océanos son eventos paleobiogeográficos de suma importancia para la paleontología. Pregunta de examen. Tengan en cuenta que cuando se abre un mar o cuando se cierra, cuando se abre, se abren, digamos,
se pone a disposición de la vida nuevos nichos ecológicos. Y cuando se cierran directamente, van a producir la desaparición de esos nichos ecológicos. Dependiendo del tiempo que se abran y se cierran estos mares, estos océanos, va a depender del grado de evolución de las formas de vida que se encuentran ligadas a esos cuerpos. ¿Sí? Esto es sí. La cadena esa que se ve en el Mar Rojo, digamos, ese fondo marino, ¿es un fondo marino? Sí, ya es fondo marino porque ya el Océano Índico tuvo la capacidad de entrar en esta zona y llenar de agua marina toda esa cuenca lineal que es el Mar Rojo. Mar Rojo. Pero que tiene gran profundidad esa, digamos, esa cadena montañosa que está ahí, ¿no? La verdad no sé exactamente la profundidad que tiene el Mar Rojo, pero a ver, vamos a buscarla. ¿Para qué tenemos internet? Profe, acá dice 2.211 metros. Bueno, es profundo. Sí. Es profundo. A ver si estoy mostrando acá la batimetría. Acá encontré un mapa de la batimetría del Mar Rojo. Esperen que anda medio con cuadriplegia el amigo acá, Pinky. La escala, sí, estamos hablando del orden de los 2.000 metros. Con sectores que pueden llegar, a ver cuánto va de escala acá, de a 500, puede llegar hasta, hay sectores que lo ponen en 2.000, casi 2.500 metros. ¿Lo ven ahí la imagen? A ver, la agrando un poquito. Sí. ¿Ven la escala de profundidad acá? Fíjese en qué idioma busqué. En inglés. ¿Ven? Pero yo ya sé que me es más fácil encontrar información en inglés que en castellano. Y en este caso estoy viendo la información de, ya les digo, de un trabajo científico. El zooplancton rojo. Acá está, el código de barras de la Asociación Estaciones Independiente de la Temperatura de las Comunidades de Zooplancton en el Mar Rojo. Este es un estudio de zooplancton del Mar Rojo. Pero ven que la zona más profunda es lineal. Va a lo largo de una línea que es donde se está generando la divergencia. Que ahí es donde se adelgaza más la litósfera y está permitiendo, digamos, que entre el Océano Índico y llene con sus aguas la depresión del Mar Rojo. En algún momento esta fue una depresión y estaba con agua dulce, ¿sí? Es más, seguramente los depósitos de agua dulce hayan estado inicialmente en las partes más profundas de esta depresión, o donde se están generando las partes más profundas, digamos, en este sector. Yo esperaría encontrar frente a este sector registros sedimentarios de agua dulce. Y se debe saber cada cuánto se separa por año, por ejemplo, ¿no? Sí, ahora después vamos a ver que hay un cálculo, hay medidas para hablar de qué tan rápido se separa una placa tectónica o no. Fíjense esto, lo que está acá, lo importante es que relacionen esta línea. Generalmente cuando uno hace un corte del terreno y quiere mostrar lo que se llama el perfil topográfico del terreno, pone una línea para indicar dónde está tomando esos valores de profundidad y altura. Y lo que están viendo abajo, fíjense abajo, que hay como si fuera un electrocardiograma, está mostrando cómo hay un aumento de la elevación hacia
cerca de la dorsal centroatlántica y va disminuyendo hacia los márgenes continentales, tanto de América del Norte como del norte de África. ¿Sí? Hay como una depresión y después llegamos al borde continental. Fíjense entonces que hay todo un sistema de cadenas montañosas que se está formando alrededor del límite divergente. Bueno, y ahí tienen cómo sería de forma completa la origen y evolución de una dorsal. En este caso el ejemplo más usado de esto es la dorsal centroatlántica, que corre a lo largo de todo un meridiano. ¿Se sabe qué altura tiene, Matías? ¿Qué altura cuál? ¿Qué cosa? La dorsal. La dorsal, y bueno, yo acá no tengo, acá este es más bien esquemático, no tiene valores de altura. Pero sí se sabe, se sabe porque se ha medido. O sea, estos estos mapas topográficos submarinos son los que en realidad son los primeros que se hicieron para establecer las rutas de los submarinos cuando se inició la fase de la Guerra Fría. O sea, estos son en realidad los mapas que le interesaban a los militares, eran estos mapas. Claro. O sea, no le interesaba tanto medir la edad, el magnetismo, porque eso no tiene mucha utilidad. Mapas topográficos de las profundidades de los océanos. Eso sí que es importante. Pero sí debe ser la cadena más larga del planeta. La dorsal centroatlántica, sí, lo es. Sí, lo es. Bueno, estos son todos más dibujos que representan estadios de la formación de un océano ya totalmente consumado. Si ustedes en Islandia, la dorsal centroatlántica discurre a uno y otro lado y pueden ver cómo en Islandia tenemos que están zonas enlazadas donde hay volcanes. Esos son los movimientos, ustedes están viendo ahí las flechas que indican los movimientos relativos de las placas tectónicas, y a partir de ese movimiento relativo ustedes pueden establecer si estamos en un borde divergente o convergente. Pero principalmente lo que muestra esto son bordes divergentes. Tenemos un borde divergente importante que lo forma la placa pacífica y que circunda todo lo que sería la Antártida. Y bueno, estos son los lugares por donde actualmente el planeta Tierra está descomprimiendo la presión y temperatura que guarda el interior del planeta Tierra. Hoy tiene esta configuración. Esto cambia con el tiempo, ¿sí? Porque si bien ustedes están viendo estas flechitas que indican los movimientos de las placas tectónicas, los bordes divergentes, se sabe que, por ejemplo, este sector de divergencia tiene una velocidad, una velocidad de movimiento que puede ser diferente a la parte norte. Y eso hace entonces que los movimientos no sean... ¿Ustedes me ven mis manos? Sí, sí. Bien. Sí. Los movimientos no son simétricos y separan, digamos, los continentes como lo están separando mis manos, sino que pueden ser asimétricos. Entonces la velocidad de separación de la parte norte puede ser menor que la parte sur, y lo que va a hacer es este movimiento. ¿Lo ven? Sí, sí. No es lo mismo este movimiento que este movimiento, ¿sí? Inclusive puede ser de que los movimientos cambien también con el tiempo. Entonces, algo que empezó así, esta parte se empieza a lentizar y esta parte agarra más velocidad y empieza a bascular así. De alguna forma, estos tipos de movimientos que yo les estoy haciendo con la mano y que muestran de que las velocidades relativas dentro de una
mismo borde divergente pueden no ser iguales a todo lo largo de este borde divergente, van a generar el tipo de movimientos que ustedes vieron en el video de esos 3.8 billones de años, en donde es como que van rotando, basculando, y no son simples movimientos de separación lineal, sino que las velocidades de separación pueden cambiar con el tiempo dentro de una misma dorsal o dentro de un mismo borde divergente. Bueno, acá están, recuerden que los bordes divergentes, las fuerzas son compresivas, fuerzas de acortamiento también se dicen, en donde una placa tectónica se encuentra con otra, o sea, tienen movimientos opuestos, y se habla entonces de límite de placas convergentes, en donde las placas literalmente chocan una con respecto a otra. Dijimos que cuando una placa choca contra otra y son una puede subductar, o sea, una puede meterse por debajo de la otra. ¿Cómo se determina cuál se mete debajo de la otra? Recuerden que hay diferencias en el comportamiento, en la composición, básicamente, que eso después determina comportamiento, entre una placa tectónica que tiene corteza continental arriba con respecto a una que tiene corteza oceánica arriba también. Entonces, cuando se encuentran dos placas tectónicas, dependiendo de cuál sea más densa, la más densa es la que va a subductar, la que se va a hundir por debajo de la otra, y la otra va a permanecer arriba. Recuérdenme, porque no me acuerdo si se los había comentado en su momento, pero la placa, cuando se encuentran dos placas oceánicas, la que subducta es la que está más fría, que es la que es más antigua, que tuvo más tiempo de enfriamiento, entonces es la que se va a meter por debajo de la otra placa tectónica oceánica. Porque básicamente, en términos de densidad, que es una propiedad intensiva de los materiales, básicamente tienen la misma densidad, pues están compuestas por los mismos materiales, solo que una está más fría y la otra más caliente. Entonces la que está más fría tiene un peso relativo mayor y es la que va a subductar con respecto a la otra. Bien. Una cuestión importante. ¿Por qué lo puse tan chiquito? Debería haber sido más grande. A ver, ahí. Ahí. Bien. Fíjense que acá estamos en el caso de lo que sería el arco de isla volcánico de Japón. Y ustedes están viendo ahí la distribución de los sismos, donde los sismos más superficiales están en color azul, los intermedios en color amarillo, y los que están en color colorado serían sismos más profundos. Y eso tiene que ver con algo que nosotros conocemos como el ángulo de subducción. ¿Qué es el ángulo de subducción? Es el ángulo que existe entre la litósfera que está subductando con la que no está subductando. Este ángulo es el ángulo de subducción. Si este ángulo fuera muy alto, o sea, quiere decir que está más empinado, a ver si me deja anotar esto. Bien, dame otro color. Dame otro color. Amarillo. Bien. Imagínense que este es el ángulo de Benioff. El ángulo, sí. El ángulo de subducción o ángulo de Benioff. Y este es el plano de Benioff, lo que estoy dibujando con letras amarillas. Este ángulo que está acá, ¿sí?, que genera una inclinación del plano de Benioff, que es esto que está acá, va a generar una distribución de los sismos que está con este patrón, que es el que está dibujado para esta exposición. Pero si el ángulo de Benioff fuera más alto, como el que estoy dibujando acá, y este es el nuevo plano de Benioff, ¿qué pasaría con los puntos de los sismos? ¿Estarían más separados o más juntos? Más juntos. Bien, eso es correcto, porque fíjense, voy a cambiar el color, a ver.
Fíjense que un sismo en esta zona profunda me generaría un epicentro acá. Y un sismo en esta, digamos, profundidad intermedia me generaría un epicentro que da por acá. Y uno superficial, que se podía dar en esta zona, me generaría uno acá. Entonces los puntos azules, amarillos y colorados estarían más juntitos, estarían más apretados, lo que nos está indicando que la placa está subductando, se está metiendo por debajo de la otra en un ángulo más alto. A medida que este ángulo de subducción o ángulo de Benioff es más bajo, imagínense que ahora el plano en vez de ir por acá va por acá. Para llegar a esta profundidad, fíjense que me tengo que ir más o menos acá en la gráfica. Entonces habría una distribución de sismos en toda esta zona. Y eso obviamente cambia el riesgo geológico del lugar. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos, Matías. A ver, ¿qué parte no se entiende? La cuestión, miren mi mano. El ángulo de Benioff, el ángulo con lo cual una placa subducta con respecto a la otra, va a determinar cómo se van a distribuir los sismos en superficie, o cómo se van a registrar los sismos en superficie. Sí. Si ese ángulo de Benioff es bajo, 20 grados, 15 grados, entonces los sismos que se van a producir en ese plano van a estar distribuidos más a lo largo. Mientras que si el ángulo de subducción es más alto, los sismos se me van a concentrar en una zona, en una franja. Sí, ahora sí. Fíjense que los sismos que producen tsunami, a ver si puedo borrar acá. Ahí está. Ah, qué fácil que es. Bien, fíjense que los sismos que están en toda esta región, donde hay océano arriba y corteza oceánica, ¿sí?, son los sismos que me van a generar ¿qué cosa? Tsunamis. Tsunamis, ¿sí? O sea, estos son los sismos que generan tsunamis, mientras que los sismos más profundos no tienen capacidad de generar tsunami porque su acción no está ligada a una porción de, digamos, de océano. Y los sismos más profundos, fíjense, son además más o menos frecuentes. Más. Los profundos, los de color rojo. Menos frecuentes. Menos frecuentes, ¿bien? Entonces, porque estos de acá, estos profundos, también dan a un mar, a un mar acá, podrían también generar un tsunami, pero son mucho menos frecuentes. Los más frecuentes son los superficiales, y los superficiales frente a las costas de Japón están todos distribuidos frente, digamos, en corteza oceánica, donde hay océano arriba, y eso trae aparejados los tsunamis. ¿Sí? Déjenme que voy a borrar esto. No nos vamos a vivir a Japón entonces. Bien, obviamente otra cuestión más relacionada al ángulo de subducción y al plano de Benioff. Bien, fíjense que en esta zona, en esta profundidad, a ver, la voy a transportar acá. Perdonen la desprolijidad, pero hay que dibujar con el mouse. Fíjense que en esta zona de acá, ¿qué se va a estar produciendo? Vulcanismo. Vulcanismo. Hay, digamos, hay fusión de material que se está subductando. Esa fusión del material que está más caliente va a ir hacia arriba y va a generar lo que se llama el arco de islas volcánico, que está acá, del cual Japón es un arco de isla volcánico. Ahora bien, identificado el proceso, vamos a cambiar los parámetros. Si el ángulo de Benioff, en vez de este que está dibujado acá, fuera
este que voy a dibujar acá. O sea, de nuevo, con una pendiente mucho menor, ¿no? El ángulo acá es más chiquito. El ángulo es más chiquito, con lo cual, si yo transporto y me salió mal, soy bueno, ahí está. ¿Qué pasa con cuando el ángulo es menor? ¿Qué pasa con la amplitud del proceso de fusión de esta placa tectónica que está subductando? Esa zona se expande. Con lo cual se expande. Entonces, el arco de isla volcánico sería más grande o más, digamos, más angosto o más grueso. Más grueso. Más grueso, ¿sí? Bueno, esto mismo que estamos explicando acá, déjenme borrar. Ahí está. Esto mismo que estamos explicando acá, ahí está. Lo podemos analizar cuando vemos la cordillera de los Andes. Me voy a ir al Google Earth. Esperen que ahí está, ahí lo puse con respecto al norte. ¿Qué me podrían, al ver la cordillera de los Andes, qué me podrían decir ustedes o comentar acerca del ángulo de subducción? ¿Es el mismo a lo largo de toda la cordillera de los Andes? No. No. No, aparentemente al norte de Cuyo el ángulo disminuye. Al norte de Cuyo. Por todo el norte de Chile. El ángulo disminuye y entonces se ensancha. Muy bien. O sea que en este sector donde la cordillera de los Andes está más gruesa, expandida, el ángulo de Benioff sería menor. Pero mientras ahí que ¿no estaba la precordillera ahí también? No, sí. Sí. Pero está formando parte de toda la elevación. La precordillera es una parte que se elevó también. Sí. Pero, digamos, una de las cosas que genera elevación es también el vulcanismo. Toda esta zona tenemos un montón de volcanes por todos lados. O sea, quiere decir de que el ángulo de Benioff en esta zona donde la cordillera de los Andes está engrosada es menor, y a medida que me voy moviendo hacia el sur y hacia el norte de esta parte central engrosada, el ángulo de Benioff se va haciendo más alto. Es más grande el ángulo, ¿sí? Ahora bien, ¿tiene mayor inclinación o menos inclinación? Tiene más inclinación. A medida que sea, cuando digo que un ángulo se hace más alto, tiene mayor inclinación, ¿sí? Ahora bien, hay otra cosa que tengo que contarles, es que el ángulo de Benioff también puede cambiar con el tiempo. No sé si conocen, no sé cuántos de ustedes conocen San Luis, pero en San Luis hubo en algún momento volcanes activos que han quedado ahí la disyunción columnar. A ver si puedo encontrar alguna imagen de eso. El Morro en San Luis. ¿Le llaman Morro? Sí, sí, hay uno muy lindo que está en plena Puna, San Luis. Está en el límite entre Córdoba y San Luis. Pero ahí se ve la disyunción columnar. Ahí está. A ver, vamos a poner. Acá está. A ver.
Bueno, la disyunción columnar. Ay, no. Acá. Ahí lo que están viendo es en esta etapa de la revista de la Asociación Geológica Argentina. Dame. Ah, no me la quería agrandar. Bueno, esto que están viendo ahí es esta disyunción columnar, que son antiguos volcanes que perdieron toda la parte del domo y quedó nada más el interior, la chimenea, donde al enfriarse la lava, a lo mismo que pasa con el agua, genera una estructura cristalina particular y eso produce una estructura particular que es esta disyunción columnar. Entonces tenemos volcanes, ¿no?, que en algún momento estuvieron activos en San Luis, pero San Luis está en este momento, digamos, de alguna manera bastante alejado de lo que es la zona activa de la cordillera de los Andes. Sí. A ver, vamos. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Bien. Fíjense que estamos bastante alejados. Y esto es porque en algún momento el margen convergente estuvo más cerca de ese sector y el ángulo quizás fue un ángulo tan bajo que recién lograba a esta profundidad y a esta distancia la fusión parcial de los materiales y generar volcanes acá, en este sector de San Luis. O si no, la explicación más lógica para esto, pues fíjense que no es una cadena montañosa de volcanes que hay acá, sino que es un volcán que entre todo está aislado, o lo que fue un volcán que está aislado. Bueno, ahí vamos a hablar de otra cosa que se llama los hotspots o puntos calientes, que son anomalías térmicas de regiones puntuales que se dan entre el núcleo externo y el manto, que generan una pluma del manto ascendente que está focalizada, por eso se llaman punto caliente o hotspot en inglés. Y esas anomalías térmicas, fíjense que son anomalías térmicas que no están ligadas a un límite de placas, sino que pueden darse en el interior de las placas tectónicas muy alejado de los límites. Quizás uno de los ejemplos más impactantes de lo que es un punto caliente, un hotspot, son la cadena de islas de Hawái. ¿Sí? Fíjense que toda esta cadena de islas que viene en este sector y que después va hacia, digamos, hacia el norte, va a confluir ahí en lo que es un extremo de Asia, toda esta línea nos está marcando cómo se fue moviendo la placa pacífica. O sea, a ver si lo tengo acá. Vamos a ir a esto. Bueno, estas ya las vimos. Esto ya lo explicamos. Bla, 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 bla. Esto ya lo vimos. Bien. Bien. Esperen que estoy buscando. Vamos acá. ¿Dónde está? ¿Cómo lo tengo? Ah, no, la había puesto como una actividad. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Esta anomalía térmica, que es un hotspot, que es un punto caliente, que son muy utilizados para establecer cómo fue el movimiento pasado de las placas tectónicas, es una anomalía térmica que se registra en un punto entre el núcleo externo y el manto. Entonces, cuando esa pluma toca una placa, si tiene la fuerza suficiente, va a generar un volcán. A medida que la placa tectónica por la cual está discurriendo este punto caliente se va moviendo,
El punto caliente es estacionario, no cambia de lugar, está siempre en el mismo lugar. Lo que va a cambiar de lugar, ¿qué va a hacer? La geografía alrededor. La placa tectónica, la que se está moviendo es la placa tectónica, ¿sí? Fíjense que algo importante, yo no estoy diciendo los continentes se mueven las placas tectónicas, ¿sí? A medida que esta placa tectónica, la placa pacífica, se está moviendo, el punto caliente, al quedar estacionario en un lugar, va generando islas volcánicas. Cuando esa isla volcánica se mueve, se desconecta del punto caliente, ya no tiene más aporte de magma, de lava, y a medida de que se va moviendo y se va alejando esta isla que se formó del punto caliente, los procesos erosivos ligados al mar van a ir de alguna manera destruyendo esa isla que en algún momento supo ser grande mientras estuvo alimentada por este volcán activo que generó. Entonces, lo que podemos establecer es un movimiento a partir de la isla más desarrollada, en este caso, hacia el oeste. Esto quiere decir, a ver. Esto es, la placa tectónica se movió en este sentido, donde lo más nuevo está en la isla que se está actualmente formando, y lo más viejo estaría hacia las islas que se están perdiendo, y muchas de ellas ya ni siquiera se logran verse en algunos, digamos, en la superficie, pues son cadenas, son islas que fueron totalmente erosionadas y están por debajo del nivel del mar. ¿Y Yellowstone qué es, Matías? ¿Caliente no? ¿Cómo? ¿Es un punto caliente Yellowstone? No. Vamos a Yellowstone. Yellowstone estaría relacionado con un punto... Bueno, me pasa calculo que este es el río Yellowstone, el que corre por acá. Sí. Esperen que voy a poner que no tengo fotografía, sitio, fronteras, ahí está. A ver dónde muestra Parque Nacional Yellowstone. Supuestamente dicen que Yellowstone es un punto caliente y que en algún momento está formando una caldera gigante debajo de lo que sería esta zona acá de Estados Unidos, y que en algún momento toda esa presión va a ser liberada en la forma de un supervolcán explosivo, y una de las principales preocupaciones en realidad es si esta caldera que se está formando en este sector de Yellowstone ingresa una buena cantidad de agua proveniente del lago, porque la introducción de agua en grandes cantidades al magma lo convierte en un magma muy explosivo. Pues imagínense que el agua va a generar vapor. Cuando ingresa a un cuerpo magmático, va a generar vapor. Ese vapor va a generar muchísima presión, y esa presión es la que de alguna manera va a generar o le va a dar las características super explosivas de esta caldera gigante que se está formando por la anomalía térmica que hay ahí en este sector de Estados Unidos. Entonces se dice de que esto podría producir una super explosión de la caldera que está por debajo de este lugar, y bueno, a muchos le asumen características catastróficas, ¿sí? Pero bueno,
En Argentina, ¿hay puntos calientes o hay alguna relación de esta actividad con los sitios termales? Sí, pero no como no bajo la forma de puntos calientes, sino que, bueno, lo voy a poner acá. Vieron que ustedes hay varias termas entre ríos, Corrientes, hay varios complejos termales en toda esta zona. Sí. Resulta que cuando comienza a separarse América del Sur de África por la conformación de la dorsal centroatlántica, la dorsal centroatlántica no es que se separó como yo les dije, sino que hay esos puntos de mayor separación se van corriendo en el tiempo. Entonces, ¿vieron este triple punto acá? Donde tenemos esta dorsal que genera parte de la dorsal que genera el Mar Rojo, que después se va haciendo en la dorsal del Océano Índico, pero que acá esta dorsal se divide en otro punto que va hacia el Cuerno de África, y es la que estaría dividiendo el Cuerno de África. O sea, es un lugar donde 3 segmentos de dorsales se encuentran. ¿Sí? Sí. Bueno, esto mismo pasó en el Océano Atlántico, en donde, esperen que voy a escribir ahora acá, digamos, tenemos el río principal que pasa por este sector, pero que en algún momento generó una rama que empezó a separar estos dos lugares. ¿Sí? Producto de que se generó una tercera pata de esta dorsal que discurrió en toda esta zona. ¿Sí? Un riff que no se completó. Muy bien, lo que se llama un riff abortado o un riff abandonado. Pero ciertamente, cuando el Océano Atlántico se empezó a formar, en algún momento generó una tercera pata y empezó a dividir toda esta zona de América del Sur y generar una gran depresión lineal que fue invadida por el mar. Encontrar una imagen. Ah, mira, me queda acá el... Esperen que voy a borrar esto, así no mete ruido. Cuya mayor expresión de esta depresión lineal, que actualmente la forma el acuífero guaraní, estuvo activa con gran cantidad de agua durante el Mioceno, en lo que se llamó el Mar Paranaense. Vamos a buscar una imagen. Denme un segundo. Mostrame la imagen, desgraciado. ¿En serio no me quiere mostrar la imagen? Ahí está. Bien. Durante el Mioceno, toda esta parte deprimida que generó esa pata del riff abortado fue invadida por el mar, por el Océano Atlántico, y formó un mar interior que se llamó el Mar Paranaense. Claro, todo este mar no era un mar con la profundidad que tiene un océano, sino con la profundidad que tiene un mar. Era un mar, de alguna manera, casi epicontinental, o sea, un mar poco profundo, pero ese mar poco profundo generó arenas. El depósito de estas arenas a lo largo de toda esta depresión que se generó a partir de ese riff abortado, va a generar esas arenas, lo que hoy conocemos como uno de los depósitos de aguas dulces más importante, que es el acuífero guaraní. Si bien esas arenas son de origen marino, luego se van a colmatar una vez que toda esta cuenca se cierra al mar. Va a haber sedimentación continental arriba, porque todos sabemos que hoy caminamos por esa zona y no estamos en el mar, estamos en el continente. Esa sedimentación continental va a generar un tapón de esas arenas con sedimentos que no son arenosos. Entonces, cuando el agua empieza a discurrir, va a llegar a un lugar donde se va a almacenar, que va a ser las arenas del acuífero guaraní. Entonces, fíjense que esta ingresión marina
que se produce en una zona deprimida que habría generado un rift que abortó, que no logró, digamos, generar un océano más importante en el tiempo, va a ser de que se depositen arenas, y es en esas arenas que se depositan en esa cuenca alargada las que luego van a funcionar del lugar de almacenamiento de gran parte de del agua dulce que discurre por la Mesopotamia y que va a rellenar digamos que va a nutrir a las arenas esas con agua dulce y formar lo que nosotros hoy conocemos como el acuífero guaraní. Y que así como se generó este rift abortado, acá hay otro rift que es el de la cuenca del Amazonas, y que va a formar lo que se llama el mar Pebas. A ver, lo voy a poner en el chat. Vamos entonces, le dejo para que busquen y indaguen más sobre esto. Mar Paranaense. Eso sería, digamos, un rift que corrió casi subparalelo al rift principal. Y el mar Pebas. Mar Pebas. Es interesante porque a medida que estas, fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos delfines en el Río de la Plata, tenemos delfines en el Amazonas, que en realidad son especies que inicialmente fueron especies marinas, que luego cuando estos mares se cerraron, se comenzaron a adaptar a las condiciones de vida dulce acuícola, y bueno, es por eso que podemos explicar, por ejemplo, la presencia de delfines en estas cuencas fluviales, que actualmente son fluviales, pero que en el pasado fueron antiguos mares. Los delfines esos rosados, ¿no? No sé cómo se llaman. Las franciscanas, y después los delfines del Amazonas. Eso, los del Amazonas. Son tipo... Matías, en algún momento el mar paranaense sucumbió ante una elevación y el mar de Pebas se consagró en lo que es el Amazonas hoy. Claro, en realidad lo que pasó es que el nivel del mar bajó, Ajá. entre otras cosas por cuestiones climáticas. Luego, al bajar, como cambia el nivel, ven mis manos, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, este es el mar paranaense y este es el océano, ¿no? ¿Qué pasa? Al bajar el océano, ¿qué pasa con la energía potencial entre la cuenca marina esta y el océano? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Tengo diferencia de altura, sí. Entonces, ¿qué va a hacer? El agua que está acá va a erosionar y va a generar un cauce más profundo dentro de ese mar general, y es a partir de ese cauce que ese mar se va a ir vaciando y va dejando paso a que los ríos que están desembocando en la zona lleven sus sedimentos y empiecen a colmatar, a rellenar esta cuenca que ya no está más activa. Es una cuenca que dejó, digamos, de profundizarse porque el motor que le estaba dando origen ya no existe más, porque esa pata de rift abortado ya no está más activa. Entonces va a formar va a cambiar la sedimentación a pasar a ser una sedimentación continental. Pero tengan en cuenta que en sedimentos marinos de este mar paranaense que pueden encontrar en las riberas del río Paraná, se han encontrado, por ejemplo, dientes de cachalote, dientes de tiburón. Ustedes van a las barrancas del río Paraná, se ponen a buscar fósiles ahí y van a encontrar muchos fósiles de organismos marinos que vivieron en este mar paranaense, entre los cuales pueden encontrar dientes de tiburón y pueden encontrar dientes de cachalote. Y sabemos que los cachalotes son animales, por lo menos los actuales, y se conservaron lo que se llaman los recubrimientos ecológicos. O sea, tenemos que hacer una doc acá. Tenemos que suponer que los cachalotes, en términos de los últimos 15 millones de años, no cambiaron sus requerimientos ecológicos. Y si eso fue así, quiere decir de que la profundidad que llegó a tener en algunos puntos esta cuenca fue tan importante que le permitía a estos cachalotes, como lo hacen hoy en día, cazar en profundidad, digamos, a sus presas en profundidad.
Así que bueno, todas estas cuestiones, fíjense que no solo tienen importancia desde el punto de vista de la paleontología, sino que todos estos sucesos explican algo tan importante y uno de los recursos más importantes que quizás tenemos en Argentina, más que el petróleo, lo va a ser, que es una de los acuíferos o una de las reservas de agua dulce subterránea más importantes del planeta Tierra. Bien, ¿qué hora es? A Matías, una última pregunta. ¿La laguna de Mar Chiquita es algún resto de este mar? No. Bueno, a ver, vamos a ponerlo así. Voy a ir acá, pingui, pingui. La laguna de Mar Chiquita está dentro de lo que es... Perdón, vamos a ir a este. ¿Pero Mar Chiquita en Buenos Aires o en Córdoba? Fíjate, Mar del Plata, la zona de Mar del Plata, Miramar no, Miramar estaban todos nadando en el océano. La zona de Mar del Plata, o Mar del Plata y la zona, en realidad siempre estuvo en un lugar elevado. Yo les conté... Me refería a la de Córdoba. Ah, la laguna de Mar Chiquita de Córdoba. Y bueno, sí, en algún momento estuvo... si vos ves los mapas, fíjate acá tenés las sierras... demonios. ¿Cómo se llaman? Ancenusa. No quiero decir las sierras de Córdoba, pues en realidad tienen pero bueno. ¿Sierras centrales? No. Ahora después lo voy a buscar en el libro de las provincias geológicas de Argentina, ahí está. Bueno, por ahora las sierras de Córdoba, fíjate que están acá, ¿sí? Y la laguna de Mar Chiquita, bueno, está ahí, está metida en lo que antiguamente fue el mar paranaense. Ajá. Sí. Bueno, lo que les quería decir era que esto es Mioceno. Esperen que voy a copiar la imagen y se las mando por WhatsApp. Así la tienen a mano. ¿Dónde está WhatsApp? Acá. ¿Por qué no? Déjame mandarlo, turro. Acá, listo, ahí va la imagen. ¿Sí? Bueno. Fíjense que en este contexto de... Hablando del norte, perdón, voy a cambiar un poco. Hablando del norte, en el mar Pebas, a medida que este mar se fue retirando, fue generando distintos cuerpos de agua dulce y pantanos. Y es en estos lugares donde en el mar, en estos pantanales, producto de que el mar Pebas se estaba retirando y generaba zonas bajas inundables, es que se encontró uno de los, digamos, de las serpientes más grandes, que es Titanoboa. Si mal no recuerdo, voy a poner entre paréntesis acá, Colombia. Profe. Sí. Mar, ¿cómo es el del norte? Pebas. Pebas. Titanoboa. Titanoboa, y después también está uno de los cocodrilos más grandes que también se encontró en el lugar, porque eran pantanales y eran ambientes muy propicios para estas formas de vida. Fíjense que además el mar Pebas está en una situación ecuatorial. O sea, en los pantanales y las selvas marginales que había en todo ese lugar han generado una biodiversidad pero monstruosa, formas de vida que inclusive hoy estamos descubriendo, porque tengan en cuenta de toda esta zona, los yacimientos paleontológicos potenciales que hay en esta zona son zonas que hoy en día hay selva, entonces son lugares bastante inaccesibles. Bien, lo que les quería decir es que Mar del Plata y la zona siempre estuvo en una posición elevada. Lo que están viendo acá, de alguna manera, el límite sur es las sierras de Ventania y lo que sería el límite norte está dado por las sierras de Tandilla.
entre ambos complejos serranos se forma la llanura interserrana, que está elevada con respecto al resto de la llanura que conocemos en la actualidad, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá, en la provincia de Buenos Aires, es lo que se llama actualmente como positivo bonaerense, ¿sí? Y este positivo bonaerense, por lo menos durante el Mioceno, cuando estuvo toda esta gran inundación marina, estuvo sobrelevado con respecto a este mar. Y Mar del Plata también lo mismo. La pandemia fue en el 2020. Finales del 2019, para que me crean, ahora vamos a buscarlo acá. Finales del 2019, la NASA, por otra cuestión, estaba realizando estudios sobre un impacto meteorítico, bueno, el que ustedes vieron las escorias, sí, ¿no? Estaba realizando estudios a través de perforaciones que hicieron ahí en la zona de La Estafeta, en realidad es en la zona de Playa Los Lobos, de la localidad de Playa Los Lobos, al sur de Mar del Plata, una perforación porque ellos están interesados en saber cuáles son las consecuencias de un impacto meteorítico de mediana escala. Entonces ellos quieren saber bien qué estaba pasando con el clima, con el ambiente, antes, durante y después del impacto meteorítico. Porque lo que a ellos les interesa saber es cuáles son las consecuencias de estos impactos. Porque estos impactos de mediana escala, de meteoritos que van entre 1 kilómetro a 400 metros de diámetro, son más frecuentes en el registro geológico y son los que posiblemente la humanidad se tenga que enfrentar en algún momento. Lo de los impactos meteoríticos de gran escala, como el que ocurrió a finales de la era mesozoica, entre los periodos Cretácico y Paleoceno, o Cretácico terciario, son impactos de gran escala, de asteroides que tienen cerca de 10 kilómetros de diámetro, y sabemos que esos asteroides, el impacto de esos asteroides directamente puede acabar con la vida en el planeta Tierra. Pero no sabemos exactamente qué pasa con un impacto de escala mediana. Entonces, por eso vino la NASA, hizo una perforación de casi 80 metros, y lo más interesante, más allá de esto que les estoy contando, que en realidad es accesorio, lo más interesante es que en esa perforación de 80 metros que ellos hicieron, no encontraron sedimentos marinos intercalados en toda la sucesión continental. Quiere decir que en estos 80 metros de sedimento que ellos perforaron, el mar nunca tuvo la capacidad de ingresar en esta zona y generar un depósito marino. O sea que esta zona, la zona esta de Playa Los Lobos, Barranca de los Lobos, siempre fue una zona alta con respecto al nivel del mar, y el mar nunca pudo invadir y generar un depósito de sedimentos marinos, como por ejemplo sí lo está generando hoy en día en la laguna de Mar Chiquita. La laguna de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Entonces, es interesante porque todas las secuencias que nosotros tenemos representadas en estas barrancas son secuencias continentales. El mar siempre o estuvo lejos o nunca tuvo la capacidad, no se animó a entrar, el nivel suficiente como para entrar y generar depósitos marinos. ¿Les paso esto? A ver, se los pasa el WhatsApp, ahí está. Bien. ¿Dónde está? Acá. Bueno, hacemos... ¿Qué hora es? Las 8. Vamos a hacer un impasse de 20 minutos y continuamos. Bien. Bueno, muy bien. A comer. No, acá no hay ni movimiento. Es más, no hay nadie en la cocina.
Tenemos un problema, me abandonaron. Unos fideos Maruchan siempre hay que tener ahí. Unos fideos con manteca y queso, chao, otra historia. No, yo como después, imagínense cómo y sigo hablando, puede quedar feamente registrado en las cámaras. Bueno, cierro el micrófono.
Huh.